dijo, ¿y por qué? ¿Sí? Les voy a pedir que me acompañen con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por permitirme, Padre, hoy entregar esta palabra, Señor, que tú me indicaste, Señor, que la diga. Yo, Señor, claudico mi carne, Padre, que de mi boca, Espíritu Santo, solo sacan esas palabras que tú quieres que tu pueblo escuche, Señor, para alimentar, Señor, esa llama, Padre, que no se apague nunca dentro de nosotros, porque hemos decidido tomar este camino, Señor, y en este camino queremos estar. Y la palabra sabemos que no vuelve vacía, Padre, y que a cada hermano le llega, Señor, y lo edifica y lo glorifica. Gracias, Padre. Gracias por permitirnos estar. Te doy gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén. Bueno, en primer lugar, como para los que no estaban, como dijo el pastor Pedro, traemos los saludos de los pastores, ¿no? Ya prontito están acá, así que hemos pasado unos días muy lindos. Bueno, vamos a ver entonces, y yo me pregunté, como le decía recién, ¿cuál es la diferencia, ¿no?, entre estas dos palabritas? Y según bíblicamente dice que los escogidos son salvos, pero muchos son llamados, pero que pueden no ser escogidos. Y lo vamos a ver que dice en Mateo 22:14. Yo no voy a leer de la Reina Valera porque tengo esa Biblia. Cuando todos lo tengan, me lo comparten con un amén. Y voy a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí confirma, ¿sí?, lo que yo estuve diciéndoles, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y tenemos que comprender y entender cuál es la diferencia entre estas dos palabras, entre estas dos situaciones, porque son dos situaciones diferentes, y vamos a desmenuzar en esta prédica estas dos palabras. Primero tenemos que tener bien en claro, ¿sí?, qué significa ser llamados. Y eso lo vamos a encontrar en Éxodo 3:4. Lo vamos a buscar. Éxodo 3:4, que dice: viendo Jehová que iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Como escuchamos recién en la adoración, ¿no?, donde decía de la zarza. Este fue un llamado. Todos somos llamados, ¿sí? El llamar, al Señor nos llamó a todos y Él extendió su mano para cada uno de nosotros. Y cuando Dios llama a alguien, quiere decir que Él nos da un nombre nuevo. Todo esto que estoy hablando estuvo en todas las alabanzas y adoración que puso la sierva Nael. Él nos da un nombre nuevo y la gente no nos va a conocer más por nuestro nombre. Nosotros en la iglesia, porque vamos a pasar a ser hijos de la salvación, ¿sí? Y en la iglesia Dios nos va la gente nos va a conocer como ungida, como la escogida, como la sierva. Vieron que nos dicen sierva Moni, sierva, con ese nombre nos van a empezar a conocer. Y entonces, allí la gente va a ver que nosotros estamos actuando de diferentes maneras, que nosotros tenemos otra marca, que ya no somos aquellos que estábamos allá en aquel camino, que nosotros elegimos estar en este. Y obviamente, ¿por qué? Porque el Señor nos llamó y nosotros escuchamos su llamado. Ahora, Dios no va a escoger a los grandes, no va a escoger a los fuertes, sino que Dios va a escoger a los pequeños y en ellos se va a fortalecer. Porque, por ejemplo, Él escogió a uno de los tantos, a David. Todos sabemos, David no era una persona grande, sin embargo, él luchó contra Goliat,
¿sí? Era un pequeño, pero ¿qué tenía David? Claro, corazón agradable al Señor. Y él hizo lo que el Señor le dijo. Y ahí vamos a empezar a ver la diferencia entre ser llamados y ser escogidos. Nosotros debemos buscar un crecimiento espiritual. Debemos tener comunión con el Señor. Y lo demás lo hace todo el Señor, todo su tiempo, ¿sí? Dios escoge a aquel que ve en su corazón algo especial. Dios no elige como el hombre. Miren, el hombre, todos sabemos, ¿sí?, que elige a veces por el físico, porque si es alto, porque si tiene lujos, porque si tiene... Para cualquier evento siempre se elige lo mejor. Para una elección de la reina siempre se elige lo mejor, ¿sí? Pero el Señor no escoge como el hombre. El Señor no le importa si tiene dinero, si tiene títulos, si es gordo, si es flaco, si es alto, si es bajo. No, el Señor lo que busca, lo que mira, es lo que hay aquí adentro, en nuestro corazón, ¿sí? Eso es lo más importante para Él. El Señor elige siempre ese corazón que esté conforme a Él. Dios nos selecciona a cada uno de nosotros porque Él ve algo especial en nosotros y en nuestro corazón, que estamos o vamos conforme a su voluntad, no a la voluntad de los demás, a su voluntad. Dios siempre nos va a considerar como una persona especial. Él no es, vuelvo a repetir, igual que los hombres. A veces nosotros creemos o pensamos que tal vez nos falta al estudiar, nos falta entender más la palabra del Señor. Sí, lo vamos a aprender todos los días. Todo depende de la dedicación que cada uno quiera poner para poder llegar a ser escogidos. Miren, no es simplemente, decir, yo me bauticé, recibí al Señor, vengo a la iglesia, como dicen los pastores, vengo a la iglesia, estoy sentadito, soy buen alumno, levanto la mano, adoro, alabo, ¿sí? Pero ¿y acá? Yo me acerco al Señor, yo tengo un encuentro con el Señor, yo hablo con el Señor, yo le pido al Señor. Si nosotros no tratamos de buscar, de tener un encuentro con el Señor, déjenme decirle que Dios no nos va a poder escoger. Solamente vamos a escuchar su llamado, nada más. Pero nosotros, para poder ser escogidos, debemos tener ese encuentro con el Señor. Para tenerlo, obviamente, debemos buscarlo. Porque si no lo buscamos, vamos a seguir siendo los llamados. Vamos a estar bien, vamos a estar cómodos. Si lo necesito y allá les pido. Y como Él escucha, porque escucha a todos, sigo. Pero no. Y a veces por allí nos invade decir, o yo no sirvo para esto, no sirvo para el otro. No, todos servimos para todos, para todo. Todo está en que nosotros nos propongamos querer servirle al Señor y escucharlo para poder ser escogidos. A veces por allí a lo mejor nos puede tocar, no sé, o en el ministerio hay gente que a lo mejor, o hermanos que pueden decirle que haga una cosa u otra y no le gusta o no se siente capaz. Yo me acuerdo que yo estudié piano cuando era más niña y bueno, cuando vine acá y que tocamos en el órgano, dije, 30 años, así que no toco un órgano, no voy a poder mover mis dedos. Y sin embargo se lo pedí al Señor y lo pude hacer. La pastora Luciana, no sé si sabía las notas,
y tocaba un bajo. ¿Pero por qué? Porque se lo pidió al Señor, que quería estar y tocar el bajo. Y tuvo ese encuentro con el Señor, habló con el Señor. Y así todos los que formamos esa banda, que por gloria de Dios va a volver a estar presente. ¿Cuánto lo creen? Claro que sí, vamos a volver a estar en la banda, ¿sí? A lo mejor me va a costar un poco más los dedos movernos, pero bueno, lo vamos a intentar. Si el Señor así lo quiere, lo vamos a hacer. Y si no, ya tenemos una siervita evangelina que quiere tocar el órgano. Si Dios nos llamó y nos escogió, es porque para Él somos personas dignas. Pero primero debemos tener, como yo dije recién, ese encuentro con el Señor, escuchar ese llamado, para que el Señor luego nos pueda escoger. Es decir, primero debemos tener ese llamado de salvación, para que el Señor, ¿qué va a hacer el Señor cuando nos llama? El Señor nos va a restaurar, el Señor nos va a moldear, el Señor nos va a cambiar, a transformar. Nosotros vamos a pasar a ser, como dice la alabanza, esa vasija en las manos del alfarero. ¿Qué hace el alfarero? Moldea la vasija de barro, la hace, para luego, obviamente, pero después venderla. Y nosotros, el Señor va a hacer lo mismo, nos va a moldear. ¿Con qué? Con la palabra, con la adoración, con la alabanza. Por eso nosotros debemos tener siempre, prestar atención, porque por ahí decimos, el Señor no me habla. No, pero nosotros no lo escuchamos. Nosotros creemos que nos va a hablar con una voz audible. No va a ser audible. Va a ser como creo que a la mayoría nos pasa, que a lo mejor un simple versículo que leyó el siervo Lucas y a mí me salió esta palabra. O una simple adoración, una simple alabanza. Hoy lo ponemos en las manos del Señor. Él no va a decir si lo hablamos o no, si lo decimos o no. Pero debemos escuchar esa palabra. Porque el decir no puedo, no, todos podemos. Eso de que no hago, no quiero, no puedo, eso es ser conformista. Eso es poner excusas. Y nosotros no debemos poner excusas. Yo siempre decía, nadie nació sabiendo. Y no, estamos aprendiendo, damos gracias que en esta iglesia los pastores, tanto el pastor Sano como el pastor Pedro, nos dan talleres, podemos aprender. ¿Sí? Pero también no depende solamente de ellos. Depende de nosotros, de la voluntad que nosotros pongamos, de lo que nosotros queremos ser. Porque si no vamos a estar simplemente sentados en una silla, y yo no creo que todos queramos hacer eso. Nosotros queremos prosperar, queremos servirle al Señor como Él nos sirvió, porque Él sirvió a todos, siendo quien era. Él murió por todos en esa cruz, siendo quien era. ¿Sí? Y Él, antes de morir, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, nosotros, si decidimos estar en este camino, debemos prestar mucha atención. Si escuchamos el llamado o si vamos a ser escogidos. Pero depende de nosotros. Amén. No depende del Señor, depende de nosotros. Y ese llamado que el Señor nos hace es un llamado muy especial. El problema es, como dije recién, que mucha gente no quiere ser escogida. Porque cuando Dios muestra para los que somos escogidos, amén, porque todos queremos, creo, ser escogidos, siempre hay algún pero. Yo no escucho, yo no siento, yo no esto, yo no lo otro. Y vuelvo a repetir que eso solamente son excusas. Ahora, no nos hagamos a menos. Todos tenemos habilidades. Todos vamos a tener conocimiento. De la misma manera que lo tuvieron los pastores.
si permanecemos en el camino del Señor, si nos involucramos en el camino del Señor. ¿Sí? Nosotros vamos a dar, o a lo mejor por ahí a veces tenemos vergüenza, pero ¿saben qué? El Señor hace lo que tiene que hacer. El Señor no nos va a dejar avergonzar. El Señor no nos va a dejar que nosotros no hagamos su voluntad. Porque nosotros se lo pedimos, si lo escuchamos. Entonces, Él va a ver que nosotros vamos a ser personas agradables a los demás. Nosotros a veces creemos que no tenemos, a lo mejor, palabra. Miren, yo voy a darles algunos ejemplos, ¿no?, de aquellos que no tenían palabra. Y sin embargo, Dios no los dejó avergonzar. Dios les dio la palabra. Y ellos lo pudieron enseñárselo al pueblo. Solo debemos escuchar su llamado. Porque pocos son los escogidos y muchos son los llamados. Amén. Vamos a ver qué dice en Jeremías 9:70. 9:60 es la página. Jeremías 1, del 5 al 9. Yo, como tengo otra Biblia, entonces me pongo todos los machetes. 9:60. Jeremías 1, del 5 al 9. Este fue el llamamiento, ¿no?, que le hizo el Señor a Jeremías. Dice, lo vamos a leer del 4 al 9. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo le dije: ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié irás tú, y dirás todo lo que te mandé. Ese era el temor de Jeremías, de ser niño, de no saber hablar, de no saber qué decir. Pero el Señor, ¿qué hizo? El Señor tocó su boca, ¿sí? Porque el Señor tenía propósitos para él. Entonces, el Señor tocó su boca y sus palabras salieron, las palabras que el Señor quería que dijera. De la misma manera el Señor va a hacer con nosotros. Siempre que nosotros le pidamos y tengamos ese encuentro con el Señor, y Él nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitemos. Amén. Jeremías nunca fue avergonzado, porque el Señor no lo dejó avergonzar. De la misma manera que el Señor no nos avergüenza a nosotros. ¿Cuántas veces por allí a lo mejor tenemos miedo no miedo, sino decir: uy, van a saber qué voy a decir, me saldrá bien, me saldrá mal? Busquemos siempre la guía del Espíritu Santo. Y el Señor, el Espíritu Santo, nos va a saber guiar. Y nosotros no vamos a ser avergonzados. Porque el Señor tiene propósitos para cada uno de nosotros. No es para uno solo, es para cada uno de nosotros. Pero depende de nosotros si lo queremos tomar o no. Depende de nosotros si queremos escuchar solamente el llamado o si queremos ser escogidos por el Señor. Vamos a repasar el versículo 6, que le dijo: Señor Jehová, heme aquí, no sé hablar, ¿sí? Porque soy niño. Y el Señor le inculcó, le dijo que no tema, que Él iba a decir las palabras que el Señor le iba a poner en su boca para que las pudiera decir. Y muchas veces, cuando nosotros decimos: no, esto no voy a poder, Señor, esto no, vuelvo a repetir que son solamente excusas. El Señor nos da el poder, no nos avergüenza, no nos abandona. Solo debemos estar atentos a su llamado. ¿Cuánto lo creen? Amén. Atentos a su llamado. Pero miren, Dios es un espíritu
aún en medio del desierto. El pastor Sandro el sábado, cuando habló del desierto de Moisés, en el desierto ¿qué hay? Nada. No hay vida, no hay agua, nada. Moisés, ¿qué hacía en el desierto? Pastoreaba. ¿Qué escuchó? La voz del Señor. Y el Señor en el desierto lo llamó. ¿Sí? Y a pesar de haber estado en ese lugar, ¿qué hizo Moisés? Escuchó el llamado. Entonces, ¿qué le dijo el Señor? ¿Para qué lo escogió? Para que pastoreara miles de ovejas, pero ovejas esclavas, ¿sí? Porque él debía ir al pueblo de Egipto, donde el Señor lo mandaba. Y así fue que el Señor lo llamó. Pero Moisés vio la visión del Señor para con él, ¿sí? Lo escuchó, lo vio, lo sintió y allá fue a hacer lo que el Señor le hizo. De la misma manera, el Señor es muy experto en mostrarnos a cada uno de nosotros la visión que pueda tener. Amén. Lo mismo lo hizo, ya sea en el desierto, en un momento difícil. ¿Cuántas veces nosotros tenemos momentos difíciles, problemas? Y sin embargo, el Señor siempre nos da la salida. Pero siempre que nosotros lo busquemos, siempre que nosotros escuchemos la voz del Señor, siempre que nosotros obedezcamos al Señor, porque allí está la clave. La vez pasada en una prédica hablé de la humildad. La humildad es la persona que es obediente, la persona que se arrodilla, la persona que va a los pies del Señor. Ahora acá, también para escuchar la palabra del Señor, es ser obediente. Fíjense que la obediencia, como dije yo, es la madre de las virtudes. Esas virtudes que en una prédica el pastor Pedro las nombró. ¿Sí? Es la madre, o sea, que el Hijo de Dios lo que tiene que tener presente es la obediencia. Ser obedientes en todo lo que hagamos. Amén. Dios le dio revelación y Moisés hizo lo que el Señor le había puesto. Nosotros, para poder hacer eso, debemos despojarnos de todo aquello que nos impida hacer la voluntad del Señor. Hay muchos cristianos que perciben esta visión de Dios, pero que no se despojan de lo que les impide hacer la voluntad del Supremo. Por eso Dios nos manda, siempre nos pide que nos separemos de todo lo que no sea y todo lo que no esté en el camino del Señor. Y a veces nos cuesta, claro que nos cuesta, nos costó a todos. Porque más de una vez, cuando recibimos al Señor, pensamos, tenemos que dejar todo lo que creíamos que estaba bien, lo del mundo, ¿sí? Y hoy, la verdad que, y lo hago por mí, estar en el camino del Señor y haber dejado muchas cosas, no me afectó en nada. Estos días que pasamos con los pastores, hablamos siempre de la palabra de Dios. Y yo antes decía, voy a la casa de mi hija, siempre música de la iglesia, siempre esto. Y hoy como que uno la necesita, porque eso me restauró, porque eso nos ayuda a cambiar nuestra vida. ¿Sí? Por eso, cuando elegimos este camino, debemos dejar muchas cosas de allá, despojarnos. Si queremos escuchar el llamado del Señor, si queremos escuchar la voz del Señor, si queremos ser escogidos por el Señor. Hay muchas cosas que debemos dejar. Y eso no creo que nos haga mal a nadie, al contrario. Esto nos tiene que quedar en claro, que no vamos a ser escogidos si no tenemos ese encuentro con el Señor. Muchos dicen ser escogidos, pero miren, como leímos recién en Mateo,
Muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y les voy a citar un ejemplo, el de Saulo. Hoy le preguntaba al pastor Pedro, mientras veníamos de viaje, Saulo perseguía al Señor, perseguía a los cristianos, sí, perseguía a todos. Y como a mí me quedó una duda, porque en la palabra, eso es lo que no nos tiene que quedar, debemos sacar las dudas que tengamos. Entonces dije, ¿cómo? En una parte de la Biblia leo Saulo y después sigo y leo Pablo. Entonces busqué quién era Saulo. Y claro, cuando él tuvo ese resplandor, cuando él tuvo salud, cuando el Señor lo llamó, cuando él lo escuchó, cuando él fue sano, cuando él fue salvo, entonces él cambió el nombre. De Saulo pasó a ser Pablo. Es así, pastor Pedro, así que disculpe si yo digo mal, no sé. Pero ahí, ¿qué hizo? Saulo obedeció a la voz del Señor y le escuchó. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que cambie el nombre? Bueno, no tenemos que quedarnos con esa duda. Para eso están quienes saben más que nosotros, que somos pastores. Entonces preguntemos y no nos quedemos con la duda. Buscamos. Podemos buscar tranquilamente en la Biblia, que hay versículos que lo dicen. Pablo obedeció esa voz, fue salvo, fue sano, cambió su nombre, ¿sí? Y fue llamado, miren, fue llamado a ser un apóstol, el apóstol Pablo, ¿sí? Y cuando cambió su estado de libre a siervo, porque pasó a ser un siervo, cambió su nombre. Y eso lo encontramos en Hechos 13:9. Para confirmar, siempre nos dicen los pastores, que para confirmar lo que decimos debemos buscar en la Biblia. Y en Hechos 13:9, no sé si la sierva lo puede poner para que lo confirmemos, lo que decimos del cambio. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo, bueno, era solamente para corroborar el cambio de nombre que tuvo Saulo a Pablo, porque no me cerraba. Entonces, tenemos que saber que la clave para pasar de ser llamados a ser escogidos, es como dije recién, la obediencia a Dios. El único que puede tener un encuentro con Dios es usted. Es cada uno, es personal. Solamente debemos tener ese tiempo y querer tenerlo y buscarlo, y el Señor nos va a buscar Él a nosotros. Pero todo esto depende de que lo hagamos propio. El Señor escoge generalmente a quien tiene un aguijón. Pablo tenía un aguijón, él oraba fervientemente a Dios para que se lo quitara, y dice la Biblia que Pablo había orado 3 veces para que se lo quite. Pero Dios le dijo, vamos a ver qué dice, en 2 Corintios 12, 7, 9. Vamos a buscar la Reina Valera. 12, dice el aguijón en la carne. Lo vamos a leer del 8 al 9. Dice, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Y el Señor se va a perfeccionar a través de ese aguijón. Por eso dice, bástate con mi gracia. Nosotros, a través de nuestros problemas, de nuestra escasez,
de los momentos difíciles. Por eso no debemos rechazar ese aguijón, ¿sí? Sino que debemos dejar que el Señor actúe en nosotros y nosotros recordar que solamente el Señor nos limpió, que solamente el Señor nos sanó y que solamente el Señor nos transformó y nos restauró. ¿Cuántas veces tenemos ese aguijón? Muchas veces. Lo hemos tenido, lo tenemos y a lo mejor va a aparecer. Y el Señor va a actuar a través de ese aguijón. Pero debemos dejarlo y buscarlo, porque a veces, cuando estamos bien, lo oro, y bueno, si no lo oro ahora, lo oro dentro de un rato, o le doy gracias dentro de un rato, total estoy bien, me salió todo bien. No, busquémoslo al Señor. El Señor es el que va a hacer, nosotros estamos por gracia. Entonces el Señor es el que va a actuar en nosotros. Dios nos escoge, Dios nos unge, nos inyecta. ¿Qué nos agrega? El Espíritu Santo. Por medio de Él, nosotros vamos a recibir el poder que nosotros necesitamos. Cuando el Espíritu Santo haya venido, o vino a mí, a vos, a ustedes, ¿sí? Sin Él, nosotros no vamos a poder hacer nada. Absolutamente nada. Ninguna iglesia se puede transformar si no dejamos, si no buscamos que esté el Espíritu Santo. Porque sin ese poder, nosotros somos vasijas vacías. Porque ¿a quién le vamos a pedir? Son tres personas: Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Como dijo el pastor recién, son miembros que todos juntos, unidos, actúan. De la misma manera que es nuestro cuerpo. Necesitamos todos los miembros, brazos, piernas, todo, para poder nosotros hacer las cosas. Porque somos una sola. Y el Espíritu Santo es lo que hace en nosotros, ¿sí? Nos transforma, nos restaura. Voy a citar algunos de los que el Señor ha transformado. Por ejemplo, Isaías. Isaías tenía labios inmundos, mas sin embargo le pasó un carbón encendido por la boca y lo transformó. Jeremías, como dije recién, dijo que no sabía hablar, mas sin embargo el Señor tocó sus labios para que supiera qué debía decir. Ezequiel, cuando Dios le dijo que lo iba a usar, le puso palabras para que siempre esté en él. ¿Qué significan estos ejemplos? Algunos de los ejemplos que están en la Biblia: que Dios nos escoge, que Dios nos prepara, que Dios nos agrega lo que es necesario, porque nos quiere usar de una manera especial. A cada uno de nosotros nos va a usar de distintas maneras. No todos vamos a hacer lo mismo, pero hay que tener en claro: nunca nos va a avergonzar. Nunca. Nosotros no tenemos que tener miedo, simplemente pedir la guía del Espíritu Santo. Cada vez que venimos, a lo mejor que damos la palabra, siempre cuando estamos terminando con la sierva Roxana le decimos: bueno, ya pasó, ya son las 10, ya se terminó. Pero nosotros pedimos la guía del Espíritu Santo para que Él nos guíe a estar acá, a dar la palabra. Que nos podemos equivocar, Él no nos va a dejar equivocar. Que estamos aprendiendo, y sí, al menos yo, obviamente que estamos aprendiendo, ¿sí? Pero lo hacemos con ese amor y escuchamos ese llamado del Señor para poder hacerlo. Vamos a ver qué dice en Isaías 61. Dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido en ti.
levántate, resplandece, dice el Señor, porque grandes cosas van a pasar, porque la luz, la gloria, ha nacido en cada uno de nosotros. Busquemos al Señor y digámosle, como decía la adoración, heme aquí, y úsame como tú quieres, Señor, que se haga su voluntad. Hermanos, Él, vuelvo a repetir, no escoge a los poderosos, no escoge a los fuertes. Dios nos escogió, nos llamó primero a ser hijos de la salvación a cada uno de los que estamos sentados acá. Escoger, va a escoger a cada uno que escuche su llamado. Por eso, nosotros debemos estar muy bien y determinar qué significa llamado, qué significa ser escogidos. ¿Qué queremos ser? ¿Llamados o qué queremos ser? Escogidos. Somos hijos de la salvación, que no nos quede ninguna duda, pero nosotros debemos saber dónde queremos estar parados. Si vamos a escuchar, como dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos, vamos a estar acá, en la iglesia. Pero si nosotros escuchamos, no solamente escuchamos, si tenemos esa comunión con el Señor, ese llamado, esa charla con el Señor, vamos a ser escogidos porque Él para cada uno nos va a dar una tarea. Ustedes saben que todos tenemos poder, que nos da el Señor, que nos da el Espíritu Santo. Y que Él va, miren que cuando hacemos estos talleres de intercesión, los pastores, no todos pueden ser llamados para hacer intercesión. No todos pueden ser escogidos para hacer esa tarea. Debemos pedírsela al Señor. Y Él nos va a dar, Él nos va a decir si nosotros lo podemos hacer o no. Pero debemos tener esa comunión continua con el Señor. Debemos escucharlo. Debemos saber qué es lo que queremos hacer. Y ver de dónde vamos a estar, de qué lado. Acá no son ni dos bandos, ni dos partidos, ni nada. Somos cristianos, hijos de Dios. Que somos llamados y que podemos, si escuchamos, ser escogidos. Cada uno busca dónde quiere estar. Por eso dice, levantémonos y busquemos al Señor, para que el Señor nos pueda dar esto que nosotros queremos, que buscamos o que escuchamos, de poder ser escogidos por Él. Para una tarea, no nos preocupemos, todo nos lo va a dar el Señor, ¿sí? El llamado, la palabra, todo lo va a dar Él. Solamente debemos escuchar ese llamado. ¿Cuántos quieren escuchar el llamado? Amén. Gloria a Dios. Vamos a escuchar una adoración que va a poner la sierva Nair y le vamos a pedir al Señor, o vamos a buscar con el Señor tener esa intimidad, escuchar ese llamado, para que Él pueda determinar, ¿sí? Él nos pueda escoger para tal o cual cosa. Pero nosotros somos los encargados. El Señor ya hizo lo suyo. El Señor ya nos llamó. Ya nos dijo, son hijos de la salvación. Solamente depende de nosotros dónde queremos estar. Si queremos ser llamados o si queremos ser escogidos. Creo que todos estamos aquí con un deseo, ¿no?, de servirle más y más al Señor. Cada día más. Cada día mejor. Bueno, busquémoslo al Señor. Él nos lo va a dar. Amén. Amén. Nos vamos a poner de pie, vamos a escuchar esa adoración y le vamos a pedir al Señor que nos guíe. Cerramos los ojos y solamente somos nosotros con
nuestro Padre. Él nos compró